en en el municipio de Sinacantepec. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, ¿no? Pues nosotros estamos acá en Chihuahua, el norte. Está el norte del país, en una ciudad que se llama Hidalgo del Parral, Chihuahua. Y bueno, pues mira lo que hace la tecnología ya, la posibilidad de conectarnos y pues intercambiar todo este contenido que tenemos, ¿verdad? Bueno, Sí, realmente sí, sí es increíble cómo la tecnología nos puede unir y cómo podemos intercambiar experiencias, conocimientos. ¿en qué año estás dando o en qué campo de la educación te estás desarrollando, Sonia? Realmente yo ahorita por el momento no estoy en frente a grupo Ujú. porque como le había mencionado desde antes, tengo un niño, ya tiene, bueno, ya es un joven de 19 años. Ah, ok. Entonces realmente cuando estaba más pequeño sí medio podía, pero es un pequeño que sí me ha llevado muchísimo, muchísima atención. Ajá. Por lo mismo que no he podido ingresar en la forma escolarizada en un camp. Me decías que él tenía qué problema de autismo, Él tiene un trastorno generalizado en el neurodesarrollo. trastorno neurogeneralizado. Ese es el diagnóstico que se ha manejado. Se manejó siempre retraso mental Ah, profundo. Y entonces, conforme a los años y todo esto, ahora se maneja como un trastorno generalizado en el desarrollo. Ujú. Pero ahora en la actualidad le llaman trastorno generalizado en el neurodesarrollo. y ¿es moderado, leve o grave? Es grave, profundo, Ok, de siempre. muy bien. Entonces, por lo mismo, no he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión. Pero, pues vaya, también estamos en inaugurar próximamente emprender un negocio particular donde yo pueda tener a Carlitos conmigo y poder ayudar a más gente. Ah, ok, o sea, ¿quieres hacer como un campo de estudio con enfocado en jóvenes o niños que presenten este tipo de problema? Sí, sí, realmente, bueno, más que nada va a ser enfocado un poquito más a niños con no tan profundos, porque bueno, no he conocido alumnos profundos o graves como el mío, aún en el CRE. He conocido bastantes alumnos funcionales. Ujú, Entonces sí pretendo abarcar ahorita a estos pequeños porque no hay muchos profundos. Entonces sí me interesa abarcar también a niños de todo estilo, todo regulares y con problemas de aprendizaje ujú. para poder apoyarlos. Autismo, TEA, discalculia, todo esto, todos estos trastornos que se han estado presentando como problemas de aprendizaje, me imagino, Sonia. Sí, 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 también con diferente tipo de problemas de aprendizaje. Perfecto, ¿no? Pues éxito y verás que te va a ir muy bien y sobre todo, pues si haces lo que te gusta y te empiezas a involucrar de corazón en estos proyectos, pues seguramente te va a ir muy bien, Sonia. ¿Eh? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Esperemos poder Aquí. aportarte algo, ¿verdad? Desde acá, desde nuestro expertise o de lo que traemos, pues poderte dar algo, alguna herramienta o algo que te sirva para, pues, seguir desarrollándote ya en tu campo, tanto profesional como personal. Sí, no, claro, a mí me ha parecido fantástico el diplomado, me encanta cómo efectivamente podemos abordar a nuestros pequeños desde esta área, desde esta rama tan importante y que es un pilar muy fuerte porque de aquí, de esta arte terapia, pueden salir despacio y enfocándose a otras áreas. Claro. Es una base muy, muy importante, yo la considero, que Ujú, es esencial para que los niños puedan aprender a conocerse a sí mismos y poder arrancar más pacíficamente
desde su conocimiento de ellos mismos. Sí, definitivamente. Yo creo que es uno de los puntos bases de este diplomado y sobre todo, bueno, ya con el paso del tiempo en las siguientes clases vamos a ir profundizando en eso, pero pues lo vamos empatando en el momento y en la era en la que estamos, ¿verdad? En la era digital, de que, bueno, ahora que tú quieres hacer este emprendimiento, y no es casualidad, Sonia, que en las escuelas ya haya tanto alumno con problemas de aprendizaje como el TDAH, como el autismo, como discalculia, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué no es casualidad? Porque vivimos en una era donde estamos siendo bombardeados constantemente por cientos y miles de estímulos que generan con el paso del tiempo, pues modificaciones neuronales. Entonces, hay hasta conceptos ya que se manejan dentro del núcleo familiar o en el campo o en terapia o en el campo de las neurociencias que le llaman ahora los chupones de cristal, que es decir, darle a los alumnos o a los hijos, mejor dicho, estos aparatos para que se entretengan a muy corta edad. Esto definitivamente pues va a repercutir en su desarrollo y esto se está viendo actualmente, ¿verdad? Cómo pues esta serie de trastornos o problemas de aprendizaje pues cada vez son más comunes. Pero bueno, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Al respecto y es uno de nuestros puntos que vamos a estar viendo en este diplomado. Y como te has dado cuenta, pues cada vez vamos profundizando más en estos temas. No sé cómo tú vayas ahí en tu desarrollo, en tu plataforma, si ya has avanzado en tus clases. Recuerda que estas sesiones en vivo pues son de retroalimentación, es decir, vamos a estar tocando temas que ya están cargados en tu plataforma, que tú ya a lo mejor ya los visualizaste por ahí. Es la idea, ¿verdad? De que este tipo de clases te sirvan de refuerzo, te sirvan de repaso a lo que ya está cargado ahí en tu plataforma. Sí, muy bien. Yo apenas estoy iniciando el módulo 3. Ah, ok. Y realmente también quería preguntar, ¿hay un ritmo que debamos de llevar más o menos? Porque también estoy por terminar la maestría en educación especial. Ujú. Entonces yo también quería ver más o menos cuántas clases por día más o menos que llevara yo un ritmo, porque ya se va a terminar el diplomado en agosto. Más o menos por día, ¿cuántas clases o sea, usted tendrá el conocimiento de Mira, nosotros tenemos ritmo? aquí, ajá, nosotros tenemos una métrica más o menos de que si tú le dedicas de 2 a 3 horas por semana, tú terminas tu diplomado en menos de 3 meses. Pero a ti, pues, en el momento en que tú adquieres tu acceso al diplomado, cuentas con 6 meses para terminar todo el contenido. Tú puedes, por ejemplo, y también tomando en cuenta de que tú puedes entrar a tus sesiones, esto es autosugestivo, como dicen los maestros, ¿verdad? Tú te programas, tú dices, bueno, regularmente, si tú te has fijado, las clases no pasan de los 20 minutos. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a estudiar lunes, miércoles y viernes. O voy a estudiar los sábados 3 o 4 horas. O no puedo dormir a las 3 de la mañana, voy a poner un video. O estoy haciendo el quehacer en mi casa, voy a avanzar en una clasecita mientras escucho al profesor. Todo lo que, la metodología que nosotros estamos usando, Sonia, está principalmente pensada en los educadores y en los padres de familia, porque entendemos perfectamente que el educador pues tiene muchas demandas, tanto laborales y sociales, ¿verdad? O sea, también tenemos vida social, también tenemos una vida a la que hay que atender. Por eso, tu diplomado, aunque puede parecer muy extenso, que son 13 módulos y que cada módulo cuenta con hasta 5 o 6 clases, pues tú puedes ingresar y estudiar a tu propio ritmo, como tú te sientas mejor cuando encuentres tus tiempos. Nada más toma en cuenta que tienes 6 meses.
Eso es todo lo que tienes que cuidar, ¿verdad? Que en esos 6 meses tú puedas fácil terminar tu diplomado. Y te digo, tenemos más o menos la media de que si una persona le dedica de 2 a 3 horas por semana, termina en 3 meses su diplomado. Así es que ya nada más es cuestión de que tú te programes en qué momentos quieres programar tus clases, sí, tus clases de estudio. ¿Sí? Sí, muy bien, muchísimas gracias. Sí, sí, sí estoy al pendiente y pues sí, sí vamos avanzando. Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a darle a esta clasecita. Eh, bueno, pues aquí está rapidito, ¿no? La primera diapositiva, nada más para hacer mención a mis compañeros que están del otro lado de la cámara, que bueno, pues todo esto se hace por medio de un equipo y agradecerle a mi compañera Miriam Cano, Carla Denise Gas, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos que forman parte de nuestro equipo de trabajo y que gracias a ellos, pues, este proyecto aún tiene vida y seguimos creciendo. Y pues aquí está la línea del tiempo. Ya le he explicado en anteriores clases, esto no se da de la noche a la mañana, es tiempo de trabajo y tiempo de estar en un proyecto que le llamo mi proyecto de vida. Y con ello, pues tenemos estos tres respaldos, estos tres pilares que le dan respaldo y validez a nuestro diplomado. Un saludo a nuestra amiga y rectora Belén López de la Universidad Superior del Bajío, que creyó en nuestro proyecto y dijo, pues yo quiero colaborar, yo quiero aportar desde mi trinchera y gracias a ella también pues tenemos este registro y este respaldo para que tu diplomado tenga mayor peso. Entonces, pues ahora sí, iniciando con nuestra clase y siguiendo nuestra metodología de las clases regulares que tenemos en nuestra plataforma, iniciamos con una frase para recordar de Donald Hebb. De aquí el concepto de las redes hebbianas, ¿verdad? Que son las encargadas o las que se conocen de la formación de hábitos. Aquí nos dicen, las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. Bueno, pues vamos a profundizar en este tema y esta frase nos da el indicio hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo. Y la pregunta aquí, Sonia, es, ¿qué es la plasticidad? ¿Tú me podrías compartir qué entiendes por plasticidad cerebral? Claro, bueno, perdón por la presentación, es que me fui a correr y llegué corriendo. Andas con toda la energía entonces, Sonia. Sí, por lo general sí me paro a correr y hago ejercicio. Qué bueno, qué bueno. Es fundamental, es uno de los principales elementos para tener una muy buena plasticidad cerebral, el ejercicio. Sí, por lo mismo, para mí la plasticidad es cuando hay más conexiones neuronales entre neuronas. Cuando se Precisamente genera. mi hijo Ajá. tiene retraso mental profundo y a pesar de que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, mi niño en ningún lado lo podían tener, no podía aprender cero. No había rutinas, no había seguimiento de indicaciones. Y las maestras pues solamente lo que optaban era sacarlo del aula y tenerlo en el pasto. Entonces el niño no aprendía nada, ni aprendía conducta, cero. En el CRE me dejaron de dar el servicio. No caminaba, bueno, medio caminaba el niño y yo me di a la tarea a partir de los 2 años de edad, a partir de ahí, aparte del ejercicio físico, no caminaba por sí solo, yo me lo llevaba siempre a caminar con una bufanda Ujú, y siempre a partir de ahí era puro caminar, caminar, caminar. Por mucho que intenté que el niño tratara de trotar, a ujú, la fecha no lo logré que trotara,
pero diariamente lo saco a caminar, lo que me ha permitido que efectivamente que él vaya conectando con las neuronas, Mayor a pesar, plasticidad. ajá, ahora, gracias a Dios, a base de un poquito también con las rutinas, él ha tenido ya otras indicaciones y ha tenido avances, muy despacito, pero ha tenido avances. Ujú, A pesar de que estuvo en escuelas particulares, no había avances de ningún tipo, ni cognitivo, ni en cuestión de la rutina, sí lo hacían, lo hacían por medio de un circuito y le ponían trampas o lo ponían cargar costales pesados, pero el niño se resistía mucho, o sea, como que no era mucho de una forma con la forma que tenían era conductual, era ay, pues se me fue la palabra, cognitivo-conductual sería. cognitivo-conductual en la forma antigua, no lo hacían de una manera jugando, el niño se molestaba y se ponía más agresivo. Ah, ok. Entonces el niño no avanzaba porque eran muchos los aversivos. Ujú, Entonces el niño no avanzaba. Entonces decidí sacarlo porque los aversivos eran muchos. De hecho, hasta le daban toques. ujú. Entonces conmigo yo jugando y siempre estar duro y duro y estar duro y duro y caminando, jamás lo dejé de hacer y es como he podido avanzarlo. Claro, el lazo afectivo también o creo que es súper importante en estas conexiones neuronales, ¿no? Porque dice ahí, bueno, pues aterrizándolo a nivel de cancha, como luego lo vemos, el ser humano se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Eh, pero obviamente hay mayor disposición cuando tenemos placer o cuando tenemos recompensas o cuando la estamos pasando muy bien, ¿verdad? Pues, ¿qué más quisiéramos que todos los días fueran de puro placer, ¿verdad? Que tuviéramos cosas disfrutables, pero disfrutamos o apreciamos más la recompensa cuando batallamos para alcanzarla. Y esto es un concepto bastante básico cómo funciona nuestro cerebro. Si, si hacemos rutinas para que nuestros alumnos o para que nuestro hijo o nuestros hijos aprendan algo que les demanda esfuerzo cognitivo, va a haber cierta resistencia. Pero cuando se alcanza el objetivo y ellos adquieren una recompensa por haber logrado ese logro, ahí se genera una red neuronal mucho más potente o mucho más fuerte porque está asociando el esfuerzo o, o la adquisición de esa habilidad con algo que le da placer. Entonces, en el sentido de lo cognitivo-conductual, es decir, lo que vas aprendiendo lo vas reflejando en tu conducta. El chiste es cómo lo vas aprendiendo para que esa conducta quede bien cimentada. En el caso de usted, Sonia, que al ser su madre, pues hay ese lazo afectivo, hay ese cuidado, hay esa comunicación simbiótica, esa comunicación madre-hijo, que le llamamos también por aquí, no sé si ya lo vimos o lo vamos a ver a profundidad, esa impronta emocional que lo hace entender y absorber mejor ese proceso de aprendizaje. Y es que es algo muy parecido que pasa en todos los campos, Sonia. Desde una maestra que está en kinder, primaria, secundaria, en todos los niveles, a una mamá. La mamá, obviamente, pues se encarga de generar valores, principios, respeto y reforzar lo que el alumno, lo que el hijo aprende en la escuela. Y en el caso particular, ¿verdad? De cuando tenemos
a una persona que tiene problemas de aprendizaje, pues ahí nos involucramos más, ¿verdad? No solo como una guía de valores y de principios dentro de del aula, dentro de la casa, dentro del núcleo familiar, sino que ahora estamos buscando mejorar también la salud de nuestros pequeños, ¿verdad? Cuando tienen este tipo de problemas. Entonces, yo creo que en el sentido de generar estos cambios es importante siempre reforzar el lazo afectivo, ¿verdad? El que siempre, eso nunca lo va a sustituir ni la tecnología, ni el mejor maestro, ni la mejor institución encargada de las neurociencias. ¿Por qué? Porque al menos de que se maneje un programa precisamente que utilice estos elementos afectivos y emocionales para generar cambios en conductas de, de jóvenes, de alumnos que tengan este tipo de problemas. Entonces, por ahí, pues obviamente usando usted su instinto maternal y ahora también con el conocimiento que va desarrollando, me imagino que de manera tanto formal como informal, porque cuando una persona está pasando por esta situación, ¿verdad? Que lo asimilamos, nosotros los psicólogos en terapia lo asimilamos mucho como el vivir un duelo que está prolongado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que las expectativas han cambiado por completo? Bueno, pues tenemos primero que aceptarlo, no caer en una negación, sino aceptarlo, a lo mejor vivir lo que se tiene que vivir de duelo, de tristeza, pero a partir de ahí hay que generar aprendizaje interno para poderlo, eh, para poder pasar por ese duelo, ¿verdad? Porque todos los duelos son cambios. Y en este caso, ¿verdad? El tener a una persona tan cercana como es un hijo con este tipo de problemas, pues primero tengo que vivirlo yo, digerirlo y empezar a aprender. O sea, usted seguramente ya se comió dos, tres libros, ya buscó en todo internet, ya está aquí en un nuevo curso. Todo eso, pues es porque usted ya está en otro nivel dentro de su duelo donde está aprendiendo y quiere generar en verdad un cambio. Así es, ¿verdad, Sonia? Sí, así es. Perfecto. Bueno, pues Sí. entonces sigamos aprendiendo y veamos. Gracias por compartir, Sonia. Nos hace entender también muchas cosas con esto que usted nos comparte sobre, yo en lo personal, ahorita que me compartió eso, pues veo que también hay muchas instituciones formales que manejan pues estos programas para poder ayudar a jóvenes o a niños con este tipo de problemas, pero en el campo humano o en el desarrollo humano, pues están bastante eh, alejados, ¿verdad? Entonces, y es algo bastante común, lamentablemente. Y pues ni se diga en las escuelas, ¿verdad? Porque pues nuestros maestros tienen 40 o 35 alumnos en un salón y luego queremos exigirles que pues que pongan atención y muchos de nuestras escuelas o planteles pues ni siquiera cuentan con el apoyo de maestros especiales. Y bueno, pues es una serie de cosas que van a interferir en ver progreso en nuestros alumnos que tienen este tipo de problemas de aprendizaje. Sí. Bueno, le comentaba sobre la plasticidad cerebral y es que si nos vamos a los conceptos básicos, pues dice la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y adaptarse. Es esta flexibilidad que tenemos. Pero bueno, ahorita vamos a ver esto. Aquí lo aterrizamos de la siguiente manera. Fíjate que dice aquí, Sonia, capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento. Cuando nosotros prolongamos una conducta o cuando nosotros estamos participando en generar cambios en nuestros alumnos o en nuestros hijos, es algo que se tiene que sostener en el tiempo para que haya un cambio en el sistema nervioso. El sistema nervioso es todo nuestro cerebro, toda nuestra columna vertebral, todas esas conexiones que salen del sistema nervioso central y que más adelante vamos a ver también cómo funciona, porque funciona de una manera muy básica,
por medio de procesos como el aferente, proceso eferente, es decir, todo lo que observo por medio de, de mis sentidos, lo proceso y al final doy una respuesta. Entonces, al aprender, las propias neuronas forman redes neuronales para comunicarse y hacer sinapsis. Esa es la plasticidad cerebral. Cuando una neurona se conecta con otra neurona y por medio de esa conexión pasan neurotransmisores y entonces se genera una conducta. Obviamente son millones de neuronas las que se conectan cada vez que nosotros nos metemos en un pensamiento, en un aprendizaje, en caminar, en cualquier actividad que hacemos, hay millones de neuronas que se están conectando. Por ejemplo, en este momento que a lo mejor aprendes un concepto nuevo o que estamos intercambiando ideas, pues seguramente hay miles de neuronas que se están conectando para generar ese nuevo conocimiento. Eso es la plasticidad cerebral. Cuando decidimos agarrar un pincel y empezar a colorear, ahí hay conexiones neuronales que están generando un conocimiento, pero también a la vez cuando pensamos o cuando nos sumergimos en un pensamiento mientras estamos dibujando, mientras estamos pintando, también hay conexiones neuronales. Porque no sé si a ti te ha pasado o haz una reflexión de cuánto tiempo tienes, Sonia, que no haces un cuadro o que no pintas o que no haces alguna manualidad. A lo mejor lo haces, pero la mayoría de las personas no tienen este tipo de actividades de manera común. Y entonces cuando nos enfrentamos a una hoja en blanco, decimos, pues no, no sé qué hacer, no se me ocurre nada, no tengo inspiración, me da flojera y no lo hago. Ahí hay un reflejo, ¿verdad? De cómo nos cuesta mucho trabajo empezar a generar esas conexiones neuronales donde se crean nuevos pensamientos. Y además, cuando estamos sumergidos en este tipo de actividades manuales, siempre hay pensamientos y se da este tipo de meditación interna. Por eso, es muy importante en nuestros alumnos y en nuestros hijos constantemente traerle este tipo de actividades para que ellos precisamente se sumerjan en este tipo de pensamientos y puedan darse conciencia de ello. Pero tenemos este concepto de plasticidad cerebral y luego tenemos otro que es la neurogénesis. ¿Tú qué entiendes, Sonia, por neurogénesis? O sea, la plasticidad cerebral ya es muy conocida, ya sabemos que si aprendemos hay cambios en nuestro cerebro, pero ¿y la neurogénesis? Si descomponemos la palabra, es neuro de neuronas y génesis de creación. ¿Qué entenderías tú entonces por neurogénesis? Ahorita está gritando mi niño. Le quieren poner el suéter y no quiere. Entonces, es que aparte de la... ¡Au! Sí escucha cómo Sí. se pega. Ujú. Luego por eso no pongo el micrófono porque, Sí, no, ay, no se preocupe, Sonia. sí, siempre tiene ese problema, siempre se ha cacheteado Ujú. desde chiquito. Y es algo que todavía no he podido ayudarle a que deje de autoagredirse. Sí, sí, bueno, bueno, pues Sí. ahí tiene que ver por medicamento también, ¿verdad? Todo lo que él esté manejando con Oh, medicamento, procesos de ha tenido ansiedad, de crisis en las que puede estar, ¿verdad? ha tenido varios tratamientos médicos y regresamos al mismo cuadro. Mm, Ahorita lo que el neurólogo me sugería, pero pues decidí que no, pues es una intervención en el cerebro mm, para inhibir o quemar ese nervio para que él se deje de autoagredir. ujú. Pero pues decidido no, porque todavía es experimental. Pero sí, tiene la verdad un comportamiento bien. Sí, muy bien. Quiere ir a caminar, Sonia.
Sí, o sea, quiere ahorita salir a caminar, pero ya caminamos un ratito, se quitó el suéter, no se lo quiere poner otra vez, esperando. Luego, cuando quiere salir a caminar, a veces en el día no es posible y lo saco hasta la tarde. Ujú. Pero espera, mira, Muy bien. No deja. te preocupes, Sonia, nosotros entendemos, ¿eh? No, no tienes por qué preocuparte. Igual, pues seguimos avanzando en la clase, tú escúchanos lo que puedas y atiende lo que puedas y aquí seguimos interactuando como se pueda, ¿verdad? No Sí, te mi preocupes, Sonia. intención sí es participar, pero por ejemplo, ahorita me está demandando atención de Sí, que algo. sí, Un sí, claro. segundito y le entretengo. Perfecto. Muy bien. Sale. Bueno, pues aquí comentando y estábamos en la clase y vamos a diferenciar lo que es plasticidad neuronal con neurogénesis. La neurogénesis no es la conexión de neuronas, sino la creación de neuronas. Y regularmente esta creación de neuronas se dan en el hipocampo, lugar especializado en el aprendizaje y la memoria. Como si la plasticidad cerebral se da con las experiencias o sometiéndonos a nuevas experiencias para generar aprendizaje, entonces, ¿cómo se da la neurogénesis? La neurogénesis también se da con cambios que hagamos en nuestra conducta para fomentar la generación de más neuronas. ¿Cuáles son esos cambios? Hay cambios, hay algunos cambios que podemos mencionar, pero los que son principales vendría siendo una buena nutrición, un buen descanso y el ejercicio. Cuando nosotros practicamos esos tres hábitos fundamentales en nuestra vida, podemos estar generando mayor capacidad neuronal que van a funcionar o que nos van a ayudar a tener una mejor plasticidad cerebral. Es decir, si yo quiero aprender a tocar la guitarra o aprender cualquier instrumento musical, si yo tengo buenos hábitos de alimentación, descanso correctamente y aparte hago ejercicio, pues es mucho más probable que tenga mayor capacidad y recepción de aprendizaje ante alguna actividad que me demande esfuerzo cognitivo, como puede ser el aprender a tocar la guitarra. Esto es lo que es la neurogénesis neuronal, pilar sobre el que la maleabilidad del cerebro descansa. La neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de las neuronas. Y bueno, aquí tenemos el siguiente diagrama o la siguiente lámina donde estamos observando los hemisferios cerebrales, los que conocemos, ¿verdad? Lo que hemos estado y seguramente es un tema que ya es bastante común en las aulas de clase donde se habla del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, donde decimos que el hemisferio izquierdo, pues, es el encargado de todo lo lógico y lo matemático, mientras que el hemisferio derecho se encarga de toda la creatividad, de todo lo que tiene que ver con el sentido creativo. Aquí luego podemos caer en el error, como luego suele pasar cuando llega esta información a las escuelas, donde creemos, ¿verdad?, que tenemos que fomentar o que estamos fomentando solo un hemisferio cerebral. ¿Cómo estás, Elba? Bienvenida. Ya le iba a poner falta, Elba. Hola, buenos días. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues aquí andamos en nuestra clasecita. Si hay alguna pregunta, duda, con toda confianza, por favor, ¿eh? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues le estaba comentando sobre los hemisferios cerebrales y cómo esto también puede caer en ciertos neuromitos, porque tanto padres de familia como educadores hemos escuchado esto, ¿verdad? De que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y que no se ejercita y que el hemisferio izquierdo se encarga de lo lógico, mientras que no ejercitamos el derecho, que es lo creativo. Pero lo interesante también que debemos de conocer es que estos hemisferios no son independientes uno del otro. Pues en esta parte del medio
tenemos lo que conocemos como el cuerpo calloso, que es una serie de fibras nerviosas que comunica a ambos hemisferios. Aquí también tenemos ciertas definiciones que hemos estado aprendiendo o que hemos escuchado comúnmente de nuestros hemisferios cerebrales. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es especialista en la concentración y se dice como dato que a los 3 años se pueden armar puzzles de 4 a 6 piezas. Un niño de 3 a 4 años ya te puede armar rompecabezas sencillos y esto nos dice, ¿verdad?, que hay un correcto desarrollo del hemisferio cerebral. Bueno, nos da estos indicios, mejor dicho. Mientras que el hemisferio derecho estimula sensaciones y emociones y se puede activar por medio del dibujo. Cuando nosotros tenemos este tipo de conceptos, pues como maestros, que bueno, ya actualmente hemos evolucionado y hemos cambiado esa forma de pensar, pero hasta la fecha todavía se le sigue dando bastante peso a una calificación, ¿verdad? Y decimos, bueno, si quieres tener buena calificación, tienes que estudiar y aprenderte estos conceptos y indirectamente o de manera inconsciente a lo mejor seguimos creando mayores redes neuronales que se fomentan en el hemisferio izquierdo porque ahí es donde se genera mayor concentración. Es decir, cada hemisferio sí tiene una especialidad, sí, el hemisferio izquierdo sí se encarga y sí se fomenta bastante en la concentración y en lo lógico, en lo matemático, y sí, el hemisferio derecho sí se encarga bastante sobre lo intuitivo, lo creativo, lo emocional, pero como les decía, están unidos por medio de un cuerpo calloso. Y a la hora de que yo estoy generando una operación matemática o estoy elaborando o desarrollando, queriéndole dar solución a un problema, pues también lo estoy imaginando, también estoy intuyendo qué número, qué resta o qué operación tendría que ir eh, en ese ejercicio. Y de la misma manera, cuando estoy pintando, hay un cálculo sobre hasta dónde puede llegar o correr la pintura, cómo quedaría cierto movimiento o cómo se vería, en qué espacio, en qué cantidad. O sea, siempre hay una interacción entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sin embargo, sí hay mayor estimulación en los campos educativos en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Siempre se ha enfocado mayormente la atención en promover estos procesos de aprendizaje y de concentración por el hemisferio izquierdo. Y aquí tenemos este concepto tipo anécdota, especialización de los hemisferios cerebrales, porque hubo una persona llamada Roger Sperry, científico en estudios, en estudiar a los hemisferios cerebrales. Él fue uno de los primeros que empezó a estudiar cómo funcionaban los hemisferios cerebrales, ya que antes pues era mucho más recurrente esta idea de que los hemisferios cerebrales eran independientes uno del otro. Entonces fue cuando se empezaron a hacer los primeros investigaciones al respecto y fue cuando se hicieron las primeras diserciones cerebrales donde prácticamente se separaban los hemisferios cerebrales para ver qué era lo que pasaba. Regularmente esto se empezó a hacer en personas que tenían problemas de epilepsia. Se dice que cuando hay estos ataques epilépticos se debe a que hay un choque de energía en un hemisferio que pasa al siguiente hemisferio de manera descontrolada y entonces se da esta convulsión. Por ende, los especialistas de aquellos tiempos decidieron hacer esta diserción, es decir, cortar el campo calloso, el que une a estos dos hemisferios, y se dieron cuenta que en efecto los ataques solían disminuir de frecuencia a mayor visibilidad, es decir, prácticamente desaparecían. Pero también se empezaron a detectar ciertas situaciones que ya no eran usuales. Por ejemplo, cuando una persona se presentaba ante una situación que era vergonzosa o embarazosa,
pues él no presentaba ninguna incomodidad. Y también cuando se tenía que pedir una opinión, la daban sin ningún tipo de filtro emocional, es decir, daban su opinión y si esa opinión lastimaba o hacía enojar a alguna otra persona, pues ellos lo hacían simplemente. Entonces ahí también se empieza a observar que en efecto ambos hemisferios tienen una especialización, pero intercambian información para que este tipo de conductas pues sean moralmente correctas, ¿verdad? También. Tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conocía como inteligente y racional, mientras tanto el hemisferio derecho se ha designado como el intuitivo y el artístico. A continuación, aquí les quiero presentar un pequeño fragmento de una serie que se llama Tres Libras. Esta serie, este episodio sobre todo también se los voy a compartir ahí en su plataforma, y ahí está cargada. Y aquí, para ponerlos en contexto, se trata de una persona que está embarazada y que precisamente tiene estos ataques epilépticos. Entonces le dan como opción para que su hijo pueda, para que pueda tener un correcto embarazo, porque pues al tener estos episodios epilépticos, pues puede caerse y lastimar y perder a su hijo. Entonces le ofrecen la opción de hacer este corte en su cerebro, ¿verdad? La separación del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, para que ya no tenga estas convulsiones y por ende pues pueda tener a su pequeño. La siguiente opción es meter quimioterapias o radiaciones para eliminar pues esa anomalía que tiene en el cerebro, pero pues el riesgo sería que perdería a su bebé con estas radiaciones. Entonces ella elige que se haga la diserción. Le hacen la diserción, la separación de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y hacen el experimento que hizo Roger. También lo que se me pasaba a comunicarles es que el hemisferio derecho hay una comunicación con el lado izquierdo del cerebro y el hemisferio izquierdo con la parte derecha del cuerpo. Entonces, cuando le tapan con lentillas especiales una parte del ojo, es como si estuviera viendo con el otro hemisferio. Es decir, si le tapan el ojo izquierdo, él la persona va a percibir la realidad con el hemisferio derecho y viceversa. Entonces, si ves la realidad solo con un hemisferio, va a haber una respuesta. Si ves la realidad viceversa con el otro hemisferio, va a haber otra realidad. Así es que, miren, vamos a ver Cómo me em, gustaría saber esta lo que está pequeña parte. pasando Me allá dicen arriba. si pueden escuchar. Hay un modo de averiguarlo. ¿De qué habla? ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí se escucha. Es experimental. Perfecto. No estoy muy segura de lo que podemos conseguir. Hola, doctor Seeger. Eddie, ¿para qué es eso? Para la doctora Holland. Genial. Ah, conozco a Doug. Me perdonará si averiguo algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. Verde. Espera un momento, ¿qué ponía en la tarjeta? ¿Color? El verde no es mi favorito. El del hemisferio. Hemisferio derecho, sí. Dígame qué odia más. Comida. Coles de Bruselas. Bueno, en eso coincidimos. Dígame algo que la haga Feliz. Océano. algo que le provoque Bebé. ¿Qué ponía en la tarjeta? Vamos a seguir. ¿Por qué el bebé le provoca Rabia. Necesito radiación.
Ahí se ven cómo están las lentillas especiales en los ojos para que un hemisferio cerebral pueda observar percibir solo con un hemisferio cerebral. Bueno, todo este episodio ahí se los voy a compartir para que ustedes lo vean ahí con calma y puedan relacionar este tema. El punto final es que entendamos que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, aunque estén especializados, uno en la concentración, en lo lógico, en lo matemático, que es el izquierdo, y el derecho en lo intuitivo, en lo emocional, en lo artístico, aunque tengan estas especializaciones específicas, intercambian información. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, también vamos a observar que por medio de todo lo que se ha estado desarrollando en la educación, desde que podamos tener uso de memoria, desde que iniciamos nuestra carrera en la educación, desde todos esos años en la normal o desde que estamos en la primaria, se nos han exigido calificaciones buenas. Ahora, antes como alumnos, ahora se nos exigen como docentes. Tenemos que tener que nuestros alumnos tengan buen aprovechamiento, nueves, dieces. Y entonces nos dicen, tú tienes que utilizar métodos donde ellos tengan que memorizar, donde ellos tengan que aprenderse las tablas, donde ellos tengan que aprender todo la lectoescritura que esté dominada. Y entonces, sin darnos cuenta, solo estamos fomentando una plasticidad cerebral. Bueno, aunque estén conectados, obviamente, aunque los hemisferios estén conectados, pero si nuestros alumnos constantemente solo están desarrollando un pensamiento de concentración por medio de procesos cognitivos, estamos descuidando que podemos fomentar también esos mismos procesos cognitivos por medio de actividades artísticas. Eso es a lo que queremos llegar. Porque si tú recuerdas, cuando estabas en el kinder o recuerda a tu hijo o a tus pequeños cuando estaban en el kinder, ¿qué era lo que hacían? Pues jugaban con plastilina, se la pasaban en el salón haciendo bailables, canciones. Yo recuerdo mi etapa del kinder, pues era increíble, yo me la pasaba muy padre ahí jugando de un lado para otro, ¿verdad? Y conforme vamos pasando de etapas educativas, pues ¿qué va pasando, verdad? Pues poco a poco esto se va debilitando. Aunque hay muchas maestras y maestros que si es 10 de mayo vamos a hacer un bailable, que si es día del maestro vamos a hacer una obra de teatro. Y es muy aplaudible, ¿verdad? Y es muy bueno, pero la verdad es que estas actividades aún siguen siendo infravaloradas y muy poco usadas. Entonces, lo ideal sería que dentro de nuestro programa educativo tuviéramos destinado de 20 a 30 minutos regulares. No quiero exagerar, pero tendría que ser diarios, ¿verdad? Donde nuestros alumnos constantemente estén haciendo actividades artísticas. No por estética, no porque desarrollen una habilidad artística, sino porque en esos procesos también se fomenta el desarrollo cognitivo, también se desarrolla este cuestionamiento interno a la hora de estar pintando. Y bueno, aquí dice, se educa solo en una dirección, priorizando el hemisferio izquierdo. En las primeras etapas se trabaja más el arte, la danza, el dibujo, etcétera, como cuando es en el kinder. Pero ¿qué pasa también ya cuando son jóvenes, cuando están en el nivel medio superior y ni se diga ya en carreras, ¿verdad? Que nada tienen que ver. Por ejemplo, en la normal o cuando se estudia para maestro, pues sí hay muchas actividades creativas, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos que tener un bagaje de conocimiento de todo lo lúdico que podemos usar a la hora de llevar conocimiento a nuestros alumnos. Dice, los jóvenes creativos son vistos como poco productivos e inteligentes. Hay un libro, creo que ya se lo recomendé, el libro de neuroeducación para padres. También ese libro ya está ahí cargado en su plataforma para que lo descarguen y le echen una leída. Y Nora Rodríguez, la autora de ese libro, nos menciona cómo de manera puede ser consciente o inconsciente pues infravaloramos a un joven que sabe pintar o que se le da la habilidad de pintar o que empieza a tocar algún instrumento, porque pues creemos que tener un 9 o un 10 en la boleta pues es mucho más importante que
el manejar alguna actividad artística. Plasticidad cerebral y arteterapia. Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente se pueden reflejar en el arteterapia. Autocuestionamiento es uno de los principales pilares que se da en estos procesos artísticos y terapéuticos, porque se crea una relación íntima con uno mismo, se rompen patrones de conducta. Redes neuronales frontales son las que se ejercitan. La parte frontal que tenemos que se dedica al autocuestionamiento, al diálogo interno, a la regulación de emociones se da mientras practicamos actividades artísticas. A diferencia, ¿verdad? De que, como lo comentaba ahorita con Sonia, de que estamos en una era digital donde cada vez es más raro ver a un alumno, a nuestros hijos, pues creando, jugando en la tierra o en estos momentos lentos, ¿verdad? Cuando nosotros éramos jóvenes, pues regularmente salíamos a la calle a jugar con nuestros vecinos, a la trae, a juegos tradicionales, a los trompos, a las canicas. Las chicas, las niñas jugaban a las muñecas y todo eso. Y hoy es muy común. Regularmente paso aquí en mi domicilio hay una cancha de fútbol por la que paso regularmente y la veo abandonada. Esta cancha de fútbol abandonada donde está cerrada, hierba crecida por todas partes, no veo a ningún niño jugando ahí. Y yo recuerdo que toda mi etapa infantil o preadolescente, ahí me la pasaba jugando de 3 a 4 horas. Todos esos procesos internos, toda esa convivencia, toda esa ralentización que se viven en esas etapas son fundamentales en el desarrollo neuronal y en el desarrollo en general de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Entonces, buscar las estrategias de llevar actividades a las aulas donde nuestros alumnos sí tienen su hora de recreo y juegan y se la pasan bien, pero de manera estratégica o sistemática, tener estas actividades, así como el caballo de Troya, ¿no? Meter estas actividades ahí sin que no lo exija la retícula o no lo exija la planeación, cómo poder empezar a meter estas actividades artísticas para generar un mayor refuerzo neuronal en la parte frontal de nuestros alumnos. Que cabe mencionar, ¿verdad?, que las redes neuronales frontales del córtex prefrontal pues no terminan de madurar sino hasta los 25 años. Esa es la estadística que hay. Pero esto no significa que, bueno, pues hasta los 25 años, pues le damos este tipo de ejercicios, ¿no? Para que le vamos a dar ejercicios de pensamiento crítico o de pensamiento divergente si no hay redes neuronales ahí. No es que no haya, es que se están forjando. Y si nosotros desde temprana edad los forjamos o los forzamos a generar este tipo de autocuestionamiento, a que ellos vayan creando estas redes neuronales, potenciándolas, pues esto va a reflejarse a que a una edad más temprana o que con el paso del tiempo se crean mejores cuestionamientos, mejores conductas y bueno, mejor aprovechamiento tanto en su nivel académico como en su desarrollo personal. Y aquí enseguida tenemos el desarrollar personas creativas que puedan tener una mejor claridad para su formación personal y profesional. Aquí es profesional. Y bueno, todas estas cuestiones son las que nos van a ayudar, cuestiones artísticas nos ayudan tanto a nivel profesional y si lo vemos en la escuela, pues nos ayuda a que nuestros alumnos tengan una mejor concentración, ya sea en lo cognitivo, en la creación de valores e incluso también en la inclusión, ¿verdad? Porque cuando un alumno o cuando nuestro grupo tiene actividades artísticas, pues se da mucha convivencia entre el grupo y también se da mucho desarrollo de la empatía que también lo vamos a estar viendo, o creo que ya hasta lo vimos, ¿verdad? Pero lo vamos a estar tocando y reforzando a lo largo de nuestro diplomado. Y bueno, si bien tenemos una división
que sí es física y que la podemos observar en nuestro cerebro como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, también se dice que hay otra división, pero esta es una división imaginaria y esta nos la plantea el doctor José Castillo. Em, Él viene siendo eh, neuroterapeuta. Creo es un neuroterapeuta, el doctor José Castillo, y él nos plantea el siguiente punto. Dice que el cerebro podemos dividirlo en dos por medio de una raya imaginaria que cruza de esta manera. Y entonces cuando cruza de esta manera, en la parte posterior, que viene siendo esta, nuestro cerebro en la parte posterior va a tener unas estructuras que ya las hemos estado mencionando, que son las encargadas de las estructuras emocionales, como viene siendo el cerebro límbico, que está mal dicho decirle cerebro límbico porque forma parte de todo el cerebro, pero son estructuras que se dedican o que tienen funciones especiales a las emociones. Dice el doctor José que cuando pasamos por cambios fuertes en nuestra vida y que no logramos superarlos, hay un bajón de energía o de actividad en la parte anterior del cerebro. Y en las personas que han vivido una depresión severa o fuerte, en la parte frontal de nuestro cerebro, se da una baja estimulación. Se hacen estudios de tomografías y se ve como si estuviera apagada la parte frontal de nuestro cerebro y la parte posterior del cerebro hay una mayor actividad neuronal. Y cuando se observa esto, se dice que en la parte del cerebro límbico, donde está la amígdala cerebral y todas estas estructuras, pues hay una mayor actividad intensamente. Y entonces esto se detecta en personas que sufren de depresión, ansiedad, preocupación y, en pocas palabras, pues emociones displacenteras. El doctor propone que cuando nosotros tenemos esto, podemos generar lo contrario de ese bajón de energía que se ve en las tomografías por medio de autodiálogos, de meditación, de mindfulness, de concentración, de atención plena. Aquí, más que no me aparece. Déjenme ver si lo puedo poner acá. Miren, déjense lo pongo. Aquí está. Miren, entonces, cuando nosotros utilizamos herramientas de meditación como el mindfulness, pues estamos forzando a nuestro cerebro a estar en el aquí y en el ahora, que es algo también que pasa cuando ejecutamos una actividad artística, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos construir algo, tocar un instrumento, pintar por la línea sin salirnos del entorno, eso nos demanda concentrarnos en ese elemento principal. Entonces se genera una mayor actividad en la parte frontal de nuestro cerebro, se da la concentración, la memoria, sentido del humor, optimismo, motivación, visualización y visualización de metas. ¿Qué se está generando? Neuroplasticidad cerebral y neurogénesis. Cuando tenemos, como ya lo mencionamos, la diferencia entre neuroplasticidad y neurogénesis, pues la neurogénesis nos tenemos que darlo a entender como cambio de hábitos personales. En tus hábitos personales como una mejor alimentación, un mejor descanso y la realización de actividad física constante, ¿verdad? Esos son tres pilares fundamentales para que nosotros tengamos una mayor plasticidad cerebral. Bueno, esto es lo que nos comparte el doctor José Castillo.
sobre esta postura que él nos presenta de que cuando vivimos en eventos catastróficos, que no logramos pasar algún tipo de duelo, se nos dan estas condiciones donde hay una mayor actividad en la parte posterior de nuestro cerebro, donde están estructuras especializadas en las emociones. Mientras que cuando realizamos actividades que nos mantienen en el aquí y en el ahora, como es la meditación, mindfulness y arte terapia, podríamos incluirlo ahí, pues se da un diálogo interno frontal que ayuda a contrarrestar esa baja em, interacción que se tiene cuando estamos en momentos depresivos. Entonces, el hacer actividades que nos demanden de concentración a la hora de ejecutar una actividad artística, pues se dan estos diálogos internos, mejoramos nuestro sentido del humor, nuestra concentración y por ende, pues mejoramos en este aspecto. Y por acá tenemos ahora lo que es el sistema nervioso central, lo que percibimos por medio de nuestros sentidos. ¿Cómo funciona el sistema nervioso central? Seguramente si vamos y le preguntamos a un neurólogo, pues nos va a decir, no, es que eso está muy complicado. ¿Cómo? Es que mira, te quiero explicar cómo funciona el sistema nervioso central, no me vas a entender. Porque mira, hay muchas redes neuronales que se conectan y que esto y que lo otro, pero una manera sencilla y forma básica de nosotros entenderla para nosotros y también para aplicarla en nuestro campo educativo es que nuestro sistema nervioso central se maneja de una manera muy básica. Tenemos neuronas aferentes que se distribuyen en todos nuestros sentidos y por medio de todos nuestros sentidos captamos nuestro ambiente. Todo lo que ven nuestros ojos, escuchamos, el tacto y también lo que percibimos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es la primera etapa de nuestro sistema nervioso central, que es todo lo aferente, todo lo que captamos, ya sea por nuestros sentidos o en nuestra propia persona. Por ejemplo, un alumno que está enfrente del aula y que no ha desayunado y que le están rugiendo las tripitas porque tiene mucha hambre, pues ese alumno no te va a poner atención porque él está percibiendo dentro de él una incomodidad o que tiene muchas ganas de ir al baño, ¿verdad? Y que está así, que pues no te va a poner atención. Pero también va a observar. Todo lo que observa es información que llega a su cerebro. Ahora aquí está el debate de la sobreestimulación que luego puede haber en las aulas de clase, ¿verdad? Como los maestros que tienen un chorro de laminitas ahí pegadas y que tienen acá Homero Simpson y que tienen acá Bugs Bunny y que tienen acá las letras. Todo eso es estimulación que captan nuestros alumnos por medio de sus sentidos. Y si hay mucho ruido y si constantemente hay todo lo que podamos percibir por nuestros oídos, también eso está llegando a nuestro sistema nervioso central. Todo lo que capten nuestros sentidos llega al cerebro y es procesado. Ese es el siguiente paso. Después de recolectar toda esa información, se procesa para posteriormente dar una respuesta por medio del sistema eferente. Entonces, el medio ambiente que rodea al individuo le da la información al individuo, es procesada cerebralmente e interpretada por el sistema nervioso central para finalmente dar una respuesta. Pero ¿qué pasa cuando el maestro está bien entusiasta dando su clase con toda la planeación, con toda esa energía que lo caracteriza y luego de repente ve esta cara, ¿verdad? De sus alumnos, así, o así, o así, ¿verdad? Así como que su cuerpo se va ladeando, ¿verdad? Así como que, ay, ¿qué está pasando ahí? Y se relaciona precisamente también con los temas que ya hemos estado mencionando y que enseguida en nuevas clases lo vamos a estar reforzando, de que nuestros alumnos ya vienen al aula de clases sobreestimulados, no estimulados, sobreestimulados.
¿Qué significa? Que ya se aventaron 50 videos en TikTok, que ya se pasaron toda la tarde o toda la mañana en un videojuego y entonces llegan al aula de clases donde el maestro no despierta las emociones, no llama la atención del alumno. Por ende, aunque esté percibiendo a una persona ahí enfrente, el cerebro tiene la habilidad de ser autónomo. Si lo que está afuera no capta mi atención, entonces pasa el fenómeno de la intromisión. ¿Qué es una intromisión verbal? Nosotros los psicólogos eh, le llamamos rumiación, ¿verdad? O la loca de la casa, que es esa vocecita interna que está ahí adentro mientras está hable y hable el maestro, pues yo estoy acá pensando en el último récord que rompí en mi videojuego. Entonces, el principal elemento que tiene que vencer un maestro dentro del aula de clases es la rumiación mental. ¿Cómo los puedo sacar de esa rumiación mental? Hablándoles por su nombre, generando emociones, llamando a la supervivencia positiva. ¿Cómo se llama la supervivencia positiva? Hablándoles por su nombre. Cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, caray, cuando pasas cerquitas de ellos, cuando les tocas un hombro, cuando los volteas a ver a los ojos, cuando haces ejercicios de prosodia, que elevas la voz, bajas la voz, el sentido del humor, todas esas cuestiones hacen que el alumno se salga de la rumiación y te vuelva a dar la atención, ¿sí? Todos esos temas también los vamos a ver a profundidad en las siguientes clases. Los procesos psicológicos dan un significado determinado a cada evento de nuestras vidas. Indicar en estos procesos, iniciar, perdón, en estos procesos es alimentar redes neuronales y fortalecer un sistema de creencias. Dice, incidir en estos procesos es alimentar redes neuronales y fortalecer un sistema de creencias. Aquí también pues entra lo que viene siendo los procesos psicológicos, las improntas emocionales, cómo se van dando estos cimientos neuronales para que posteriormente pues se reflejen en una conducta. Y bueno, casi ya como en forma de resumen, dice que la plasticidad cerebral y la neurogénesis son fundamentales a lo largo de la vida. Los hábitos negativos de la adultez impactan la salud cerebral. La reducción de la socialización, el estrés crónico, el mal sueño, una alimentación deficiente deterioran las conexiones neuronales y favorecen enfermedades psicosomáticas. Bueno, pues bienvenidos a la vida adulta, ¿verdad? La vida adulta es constantemente desvelarnos, estar al pendiente de nuestro trabajo y también pues al cuidado de nuestros alumnos, de nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tener claro, ¿verdad? Que si yo cuido mi alimentación, que si yo cuido de mi ejercicio físico y descanso bien, pues estoy haciendo mucho por mi cerebro, ¿verdad? Estoy aportándole bastante energía para poder sobrevivir en este mundo caótico. Y también en el campo psicológico, pues yo digo que evitar la despersonalización, el burnout, por medio de que te des prioridad como persona, que no haya ese desgaste emocional tan fuerte, que te dediques tiempo, que tengas momentos donde te la pases bien, que sepas que el fin de semana vas a ir a jugar un partidito de básquet con tus amigos, con tus amigas, y que simplemente ese día lo vas a destinar a no hacer nada que no sea pasártela bien. Eso es fundamental para la salud emocional de nuestros educadores. El cerebro tiene capacidad de adaptación para revertir daños. Cambiar hábitos negativos por positivos puede transformar las conexiones neuronales y fortalecer la salud del sistema nervioso. Y bueno, aquí también, aquí tenemos lo que es dormir bien o descansar bien, clave para la salud cerebral. Mejorar el entorno del sueño, como evitar el uso del celular antes de dormir,
puede ayudar a combatir la adicción a la tecnología, reducir la ansiedad y mejorar la calidad del descanso. Evita dormir con tu celular. Mándalo a otra habitación. Ese es un mal, pero muy mal hábito que solemos tener las personas adultas. La variedad en el aprendizaje es esencial para la plasticidad cerebral. Incorporar métodos dinámicos y creativos como las que se utilizan en la infancia. Fomentar un aprendizaje más efectivo y diverso también en la adultez. Cuando nosotros íbamos al kinder para enseñarte los colores, te decían, mira, el carro es rojo. Mira, ese vestido es rojo. Mira, esta manzana es roja. Es decir, te daban muchos ejemplos para introducir un elemento a tu conocimiento. Y al otro lado de la moneda podemos ver cómo esto va cambiando o va siendo cada vez más deficiente conforme avanzamos en nuestras etapas educativas, donde pretendemos que por medio de un resumen, de un ensayo, se pueda aprender un concepto. Entonces, meter variedades de actividades para entender un concepto es fundamental dentro de la plasticidad cerebral. Creo que fue en la primera o en la segunda clase donde hablamos sobre la maestra Juanita, ¿verdad? Que les dejé ahí un video donde ella expone varias experiencias, entre ellas una impronta dolorosa que deja una de sus alumnas. Pero también en ese video observamos, no sé si ustedes lo observaron porque no lo explica abiertamente, pero yo me di cuenta y si ustedes no se dieron cuenta, vayan a ver otra vez ese video, donde ella llega en su clase y empieza a repartirles un pedacito de pan a cada uno de sus alumnos, que les dice, ¿sí desayunaron? Sí, unos dicen sí, otros dicen no. Y entonces ella empieza a darles un pedacito de pan a cada uno. Dicen, y les dice, a ver, ¿cómo se hace el pan? No, pues que el panadero, y empieza a introducirlos a algo básico, ¿verdad? Algo que está comúnmente en su día a día, un pedazo de pan. Y entonces, conforme va avanzando el video, tú observas cómo al siguiente día ya están jugando afuera, simulando una panadería. Sus alumnos están haciendo pastelitos de barro. Y entonces, en ese proceso, yo me imagino que la maestra los llevó a una situación cotidiana de vamos a hacer un negocio. Aquí va a haber jóvenes que se van a encargar de la creación del pan. Aquí va a estar el comprador y va a estar el vendedor. O sea, tú le vas a vender la materia prima al panadero, el panadero va a tener a las personas que hacen el pan y luego va a venir el cliente y va a comprar el pan. Creo que toda esa ambientalización que hace la maestra es mucho más nutritiva neuronalmente que si les hubiera puesto un problema matemático donde les hubiera dicho, si tienes 5 costales de harina, ¿cuántos panes salen? ¿Sí me entiendo? Sí me explico con este ejemplo de la variedad de cosas que podemos introducir, incluso cuando queremos un concepto, resaltarlo o algo que es un poco más abstracto, bueno, podríamos crear un sketch, una obra de teatro, o pintarlo, o narrarlo, o hacerlo poesía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros queremos introducir actividades artísticas y que se vean reforzadas las redes neuronales en estos procesos de aprendizaje. Y bueno, ¿qué es la plasticidad cerebral? Ya en forma de resumen, pues lo vimos en esta clase como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. También vimos que son flexibles, se adaptan a los cambios a través de redes neuronales, formación en el aprendizaje y mediante la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Bueno, la sinapsis es la comunicación que hay entre redes neuronales y la creación de las neuronas es lo que se hace por medio también de cambio de hábitos personales. La neurogénesis es el nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas. Cuando nosotros
cambiamos o mejoramos nuestros hábitos de vida, pues se crean más neuronas y posteriormente esas neuronas se van a usar para reforzar los cambios que estoy haciendo en mi vida, como a lo mejor el aprender un nuevo idioma, el tocar la guitarra o cualquier otra actividad de aprendizaje, si tengo buenos hábitos de vida. Y para eso, pues quiero recomendarles el siguiente audiolibro. Este audiolibro se llama Hábitos Atómicos. Ya está cargado ahí en su plataforma. Ustedes van a dirigirse a esta clase, la clase número 4, y en la parte de abajo ya está el enlace de los hábitos atómicos. Es un audiolibro que vas a escuchar y te va a hacer bastante sentido todo lo que hemos hablado en esta clase, de que al final de cuentas, todas esas conexiones neuronales, todas esas redes neuronales de las que estuvimos hablando y cómo funciona el sistema nervioso central, se traduce en hábitos, buenos hábitos y malos hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros comportamientos, ya sean conscientes o inconscientes, pueden estar arraigado a una red neuronal bien estructurada en nuestro cerebro. Y esto, pues lo gobierna un patrón de conducta al que podríamos llamar hábito. Y los hábitos también son límites. La vida, si te has dado cuenta, pues está repleta de hábitos y de límites. Contamos con restricciones tanto biológicas como físicas que aprovechamos cuando buscamos alcanzar metas específicas. Si quiero tener mejor rendimiento en mi día a día, bueno, tengo que corregir el hábito de no dormir bien, ¿verdad? Tengo que corregir también mi alimentación, porque también ya a cierta edad, pues ya no es lo mismo que cuando estábamos jóvenes, que, ¿verdad? Que comíamos de todo y no pasaba nada. Entonces son hábitos que constantemente tenemos que estar observando. Te súper recomiendo, yo creo que es uno de los mejores libros que he leído, Hábitos Atómicos. Léelo, aviéntatelo o bueno, escúchalo, a lo mejor mientras yo lo hago regularmente cuando estoy en mi casa, porque tengo una cochera donde tengo ahí otras actividades que hago y pongo audiolibros, pongo algo que mientras estoy haciendo algo que no me demande mucha concentración, pues pongo este tipo de contenido para entenderlo, para irme introduciendo a ese tipo de temas. Y bueno, la lección en pantalla, hoy la recomendación es, en la lección en pantalla, la recomendación es esta película. A lo mejor tú ya la viste. Y mira, Sonia, esta película también, pues ahora que tengas oportunidad de verla y verla ahora con otros ojos, ¿verdad? Con toda la información que hemos señalado aquí. Y a lo mejor ya la vieron, ¿verdad? Se llama Un milagro para Helen Keller, que es una niña que que tenía problemas severos. Es decir, dice aquí, Helen Keller fue una escritora, oradora y activista estadounidense que quedó sordociega a los 19 meses debido a una enfermedad. Su vida es un ejemplo destacado de la plasticidad cerebral, ya que a pesar de sus limitaciones sensoriales, logró desarrollar habilidades extraordinarias de comunicación gracias al entrenamiento con su maestra Annie Sullivan. Y bueno, hay que resaltar también la participación de su maestra, ¿verdad? Porque esto no lo hubiera logrado Helen Keller sin su maestra. Incluso podemos ver cómo en la película ella dice, ¿saben qué? Yo me la tengo que llevar conmigo y tiene que estar conmigo día, tarde y noche para poder introducir los cambios que necesita tener esta niña para aprender a leer, para aprender a comunicarse y para comportarse. Porque cuando ella estaba en la casa de sus padres, pues ella ponía normas, ponía hábitos, estructuraba toda una planeación para generar el cambio, pero luego llegaba la mamá o llegaba el papá
y todo se echaba a perder, ¿verdad? Porque no había un seguimiento. Pero este es un gran ejemplo de cómo la plasticidad neuronal pues se refleja en toda nuestra conducta. Y bueno, aquí ya tenemos el final de nuestra clase. Vemos cómo llegamos al final de esta clase que preparamos del Diplomado en Neuroaprendizaje y Arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Preguntas, dudas, algo que les gustaría comentar aquí. Las escucho, si hay dudas o preguntas o sugerencias. Recuerden, recuerden que esta clase pues ha sido grabada, ha quedado grabada para que posteriormente ustedes puedan entrar y repasar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahí ya entre hoy, entre mañana, más tardar el lunes, esta clase ya está cargada en su plataforma para que puedan entrar a revisar este contenido. Y bueno, si no hay más por el momento, pues despido la clase, que tengan una excelente tarde. Recuerden que es sábado, ya son las 11:20 y tantos, 25, es hora de desayunar. Si no han desayunado, creo que es muy buen momento. Y también pues es fin de semana, hay que descansar, hay que darnos un momento para nosotros, para disfrutarlo y pues no quemarnos en esta labor tan complicada que es la docencia y la de ser adulto también, ¿verdad? Porque también es parte de nuestra vida. Hay que disfrutar cada una de nuestras etapas. Sonia, Perdón, sí, yo sí una pregunta. sí. En esta parte que nos estaba comentando, la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cerebro, los niños con autismo entonces presentan una interrupción en ambos hemisferios. Presentan esta interrupción porque los niños con autismo no presentan esa parte de em, emocional Ujú. y no presentan esa parte cuando no expresan el sentimiento hacia los demás y no captan esa emoción de los demás hacia ellos. Está interrumpida esa comunicación entre ambos hemisferios, ¿verdad? Sí, hay un concepto nuevo dentro de las neurociencias y la psicología. Bueno, no es nuevo, ¿verdad? Pero hay un tema ahí que se dice de la neurodiversidad, que es simplemente que nuestro cerebro o el cerebro funciona de forma diferente, ¿verdad? Hay una percepción diferente del entorno y por ende hay una respuesta diferente. Entonces, hay conexiones neuronales que no son típicas como las que vemos de los alumnos que normalmente están en el aula de clases. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que sea deficiente, sino que pues están percibiendo el entorno de una manera diferente. Entonces, adaptarnos a eso, primero interiorizarlo, aprenderlo, saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Cómo está fluyendo, cómo está entendiendo la información, porque de hecho los niños con autismo son muy hipersensibles, es decir, la ropa o cierto tipo de ropa la perciben de una forma. Hay niños que las costuras los lastiman o se sienten muy incómodos, el ruido los incomoda mucho, pero por otra parte son especialistas en temas. Es decir, ellos, si te van a hablar de un dinosaurio, saben hasta de dónde vienen, qué época, qué era, cómo son y todo esto. Entonces, hay un funcionamiento diferente en sus redes neuronales. A esto se le llama neurodiversidad. Sí, funciona de forma diferente el cerebro de los niños en ese sentido. Sí, muy bien, gracias. Sí, muy bien. ¿Algo más por ahí? ¿Todo bien? Bueno, ¿Cómo podemos sí. hacer un ambiente cómodo para estos niños? Porque algunos son agresivos
otros son como que muy inquietos, tenía Niños. a un niño que le gustaba estar aventando cosas, y otro niño que también tenía autismo, pero por sus medicamentos llegaba a la escuela y se dormía. Ujú. No, definitivamente tienes que tener. Son ejemplos diferentes, pero sí cuesta trabajo. Sí, ahorita hablaba con Sonia precisamente de eso, de que, bueno, ella nos compartía de que de su hijo que no ha podido pues desarrollarse en un campo educativo porque precisamente tiene un problema de aprendizaje, un diagnóstico severo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente un maestro que está en el aula de clases con 30 alumnos, pues es sumamente complicado poder atender este tipo de problemáticas aún teniendo tantos alumnos. Y bueno, este tema yo creo que no es tanto de habilidad, sino de apoyo o de redes que se puedan ejecutar por parte de los directivos o por parte de los de las autoridades educativas, ¿verdad? Crear estrategias desde nosotros, o sea, lo que podemos hacer, crear estrategias de redes de apoyo, solicitar maestros de apoyos, maestros sombras, solicitar el apoyo de los maestros de apoyo también, tener también la participación íntima de los padres de familia, que alguien te pueda ayudar, un miembro de padre de familia que te pueda ayudar al respecto, porque también los padres de familia dicen, no, pues yo la llevo a la escuela y ahí nos vemos, ¿verdad? Y ya vengo por ahí dentro de 3, 4 horas. Entonces, involucrarlos en realidad al aprendizaje, al estar ahí, que ve cómo, quién de ustedes, de sus miembros de familia, me puede ayudar. Si en verdad quieres que tu hijo tenga la misma oportunidad, necesito que vengas y me ayudes. Y tener el apoyo de maestros sombras, solicitar ahí con tus directivos, con tus autoridades educativas, apoyo. Eso sería lo que más cercano que se podría hacer. Sí, porque no es un tema de habilidades. O sea, tú puedes tener muy Sí, buenas habilidades, pero la capacidad del grupo pues te va a rebasar. Hay muchos alumnos y cada vez son más frecuentes, ¿verdad? Y si tienes sí, uno, qué bueno. Pues si tienes dos o tres, ahora cómo le haces, ¿verdad? Con problemas de aprendizaje. Sí, sí. Estampa la batalla ahí, sí. sí. ¿Y tú, por Pero bueno, ejemplo, tienes algún bueno, problema siento que así? el problema que es más grande es que el papá de su hijo tiene algo diferente, ¿no? ¿Y cómo lo has desarrollado desde tu experiencia? ¿Cómo lo has tratado de manejar? Yo desafortunadamente me pongo, bueno, yo para empezar, yo no tengo grupo, en el Estado de México trabajo como promotor de educación artística, promuevo el arte y es coordinarme con la maestra de grupo Mm, para hacer actividades. Yo el niño es situado a la maestra conmigo. Entonces ella se dedica a trabajar con él mientras yo atiendo a los demás, pero la misma actividad. Lo que he observado es que después de como de unos 10 minutos, él empieza a expresar y a decir, pero con alguien que él tiene confianza, porque si yo le pregunto, él se pone como a la defensiva. ujú, Y con la maestra, ¿no? La maestra, incluso él solito dice colores. Ese es el rojo. Y no le dice maestra, le dice mamá, colores, amarillo, números, y se los dice todo. Todo cuando ella se queda sola con el niño empieza a decirle lo que ella enseñó o lo que vio en el día. ujú. Sí, pues definitivamente hay una relación, un lazo afectivo ahí mucho más fuerte, ¿verdad? Que le da esa confianza, a lo mejor. Entonces, pues eso tendría que ver también, ¿verdad? La frecuencia con la que se ven,
la interacción, la calidad de interacción que hay, todo esto. Por ahí iría, pues algo así más o menos Sí, platicábamos con Sonia, ¿verdad? De que eh, pues hay algo que no le va a ganar a ninguna técnica, ni alguna herramienta pedagógica, no hay herramienta pedagógica, neurológica, ni nada que le pueda ganar al construir un lazo afectivo con tu alumno o con tu hijo. O sea, bien puede haber la herramienta sí, más validada por la ciencia, pero si no se crea ese vínculo, ese rapport desde el principio, pues difícilmente va a haber un resultado. Ujú. Pero está interesante cómo claro. nos lo planteas y nos lo compartes. Muy bien, no sé, ¿algo más, Sí, compañeras? está interesante. Sí, No, este, por el, por el momento todo. muy bien, Elba. Bueno, pues si no hay alguna otra participación, pues concluimos esta clase donde pues estuvimos aprendiendo más sobre el desarrollo neuronal, psicológico, el arte y las estructuras cerebrales y cómo los empatamos y los llevamos al campo educativo y al desarrollo personal. Y bueno, por nosotros, pues hemos ya concluido esta clase. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y ahí posteriormente nos comunicamos por medio del grupo. Hasta luego, compañeras. Tengan un excelente fin de semana. Gracias, bonito día. Igualmente, Sonia. Hasta luego, Elba. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, que esté Adiós.